Oye, hermanos, buenas noches nuevamente a todos los hermanos. Creo que personalmente, hermanos, a nadie de ustedes los conozco, pero sí, hermanos, nos une, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo y eso es lo más importante. Conozco, hermanos, algunos hermanos de la ciudad de Tarija, los hermanos Valdivieso, el hermano Salumbio, a su hijo. Entonces ellos hemos compartido estudios aquí cuando tenemos algunas semanas, 2 veces al año. Entonces, por esa razón, hermano, los conozco a ellos. Y, hermano, es un gusto. Gracias, hermano Lucho, por invitarnos en esta noche. Hermano, yo no soy un pastor, no soy un obrero, soy yo solamente, hermano, un miembro de una iglesia local, de aquí de la iglesia de Santa Cruz. Seguramente lo conocen al pastor Ismael Pérez. Él es el pastor de la iglesia donde me congrego, en la ciudad de Santa Cruz. Eh, Hermanos, estamos aquí sirviendo al Señor, apoyando en el ministerio, ¿no? Eh, También, hermanos, tenemos un ministerio que se llama EDEM, Escuela de Entrenamiento Matrimonial, en la cual, hermanos, hacemos talleres, hemos tenido campamentos de matrimonios. Entonces, ahí estamos, hermanos, con un equipo, con el hermano Roberto y otros 3 matrimonios más que trabajamos. Y, hermanos, es un gusto nuevamente. Nosotros somos hermanos casados de hace 12 años. Nos casamos el 5 de abril del 2008. Entonces tenemos 3 hijos, mi esposa Ana Isabel. Hermanos, estuvimos noviando por 1 año y 4 meses. Siempre me gustaba y apoyo, me gustan los campamentos, hermanos. Somos parte de diferentes tipos de campamentos, de jóvenes, de niños. Y de esta forma, hermanos, conocí a mi esposa, ¿no? Entonces yo estaba ya en la parte apoyando el campamento y ella llegó una vez al campamento un día atrasado. Entonces fue ahí, hermanos, que ahí empezó. Dios, hermanos, tiene diferentes formas en obrar en nuestras vidas y fue así, hermanos, que conocí a ella y gracias a Dios, hermanos, estamos felizmente casados. Tenemos 3 niños, una niña de 8 años, un niño de 7 y otro niño de 3 años. Entonces, hermanos, es algo que en la cual podemos gozar de las bendiciones de Dios y aquí los niños no meten siempre su cabeza donde no deben. Hermanos, así es un gusto participar y es una alegría, hermanos, gozar con ellos y, y bueno, hermanos, a lo que vinimos ahora a conversar, hermanos, a estudiar la palabra del Señor. Y en esta ocasión, hermanos, quiero un poquito hablar, la primera parte que vamos a ver, hermanos, específicamente es para los esposos, ¿no? El rol, la responsabilidad que nosotros debemos tener como esposos. Y si vamos, hermanos, a nuestras Biblias, vemos claramente, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5, miren, hermanos, el verso 19, ¿no? Muchas veces lo hemos leído. Y nosotros como esposos, hermanos, como creyentes, dice ahí, el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Y el versículo, hermanos, al finalizar dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla, hermanos, sed llenos del Espíritu Santo, es que nosotros debemos andar en el Espíritu, ¿no? Y sabemos muy bien en Gálatas 5 en adelante, entre el 16 en adelante, hermanos, habla de los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces hay 2 ahí que se oponen entre nosotros, pero si nosotros, hermanos, vamos a andar en el Espíritu, nuestra vida, hermanos, matrimonial, ya en adelante, ¿no? Y empieza, ¿no? Someteos los unos a los otros. Y ahí empieza, hermanos, a hablar para la esposa, a hablar para el esposo, a hablar para el siervo, hermanos, para los hijos, para todos, hermanos, nos está dando una enseñanza práctica en nuestra vida. Entonces es importante, hermanos, esto para poder desglosar. Y voy a pedir que vamos a compartir una pantalla en la cual podemos ya ir viendo, hermanos, algunos puntos importantes. Entonces, antes de continuar, hermanos, vamos a pedir la guía del Señor y voy a orar para que podamos, hermanos, pedir este tiempo que sea de bendición para nosotros. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo, por este medio, Señor, que tú has provisto para poder conversar, Señor, abrir tu palabra. Y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí
reunidos en diferentes lugares, Señor, incluso en diferentes países. Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Nos guíes, Señor, para poder entender tu palabra y cuál es nuestra responsabilidad, Señor. Sé que muchas veces, Señor, ya hemos sido enseñados de esta forma. Muchas veces, Señor, hemos escuchado, hemos oído, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. Y es necesario volverlo a repetir y reiterar, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, que tú me utilices, Señor, mis labios para poder hablar, Señor, y que tú, Señor, seas honrado y glorificado en este tiempo. Dejamos, Señor, nuestras vidas en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oye, hermanos, vamos a continuar. Entonces, administrando sabiamente, veremos, hermanos, primeramente la primera parte acerca, un poquito, recordar, hermanos, el rol de un esposo, en la cual, hermanos, un esposo muchas veces, hermanos, no asume su responsabilidad o el rol que Dios le ha encomendado. Sabemos muy bien, hermanos, que Dios formó al hombre primeramente para que él pueda ser una persona en la cual, hermanos, pueda ser la cabeza. Él dio, hermanos, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio una responsabilidad y ser, hermanos, la cabeza, ¿no? Y vemos desde el principio, a lo largo de las enseñanzas, a lo largo, hermanos, de la Biblia, cómo el esposo toma el primer lugar y debe ser, hermanos, algo importante. Y esto, hermanos, no es para que nosotros lo malutilicemos. Y vemos, hermanos, vamos a enfocarnos un poquito a nivel panorámico en el capítulo 5 de Efesios. Vemos ahí en los versículos 22 al 24, hermanos, dice estos pasajes. Miren, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, no vamos a profundizar en este punto porque sabemos que esto es una enseñanza netamente para las esposas. Pero el verso 23 dice, porque el marido es cabeza del hogar, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el cual es su Salvador. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, aquí nos vamos a enfocar, hermanos, que el hombre es un líder amoroso. Él, hermanos, ha sido designado por Dios para ser la cabeza del hogar. Incluso, hermanos, para ser la cabeza en la iglesia. Y sabemos muy bien, hermanos, que en nuestra iglesia no le es permitido, en nuestras iglesias bíblicas, hermanos, no es permitido que una mujer, hermanos, tome el liderazgo, tome la cabeza en la iglesia. Y de igual manera en la casa, hermanos, en el hogar, el hombre ha sido designado por Dios. Y Dios, hermanos, nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de los hombres que estamos aquí reunidos. Pero, hermanos, muchas veces queremos utilizar, hermanos, esta designación cuando nos conviene. Cuando vemos, hermanos, que algo anda mal y decimos, ¿no? Y queremos ahí poner, hermanos, ahí lo que Dios dijo, ¿no? Entonces queremos actuar, hermanos, de una forma tipo como una persona que tiene autoridad, ¿no? Pero, hermanos, no es para esta circunstancia. Hermanos, tiene la capacidad de tomar la iniciativa. El hombre, hermanos, Dios le ha dado esa capacidad. Nos ha dado, hermanos, a cada uno de nosotros los varones la capacidad, hermanos, de tomar la iniciativa. Pero cuando una mujer, hermanos, toma la iniciativa en el hogar, ella, hermanos, asume esto. ¿Es por qué? Porque el hombre, hermanos, está fallando en este punto. Porque el hombre, hermanos, no quiere tomar, hermanos, la iniciativa. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto que hogares, que la esposa, hermanos, está levantando negocios, que la esposa, hermanos, está proveyendo para el hogar, que la esposa, hermanos, decide muchas situaciones, incluso de sus hijos? Entonces, hermanos, esto es porque el hombre no está asumiendo esa responsabilidad. También, hermanos, debe estar dispuesto siempre a dar el primer paso. Claro que vamos a ver un poco más adelante, hermanos, que todo esto debe estar en mutuo acuerdo.
en la cual, hermanos, deben ponerse de acuerdo, pero el hombre, hermanos, debe tomar la delantera y estar ahí adelante dando el primer paso. Hermanos, debe estar por su esposa. Muchas veces nosotros como esposos, y como dice, ¿no? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ese versículo en Génesis 2:23. Pero cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos cortado ese cordoncito de nuestros padres y seguimos ahí con ellos. E incluso, hermanos, tenemos dificultades y estamos yendo a contar a nuestros padres y, hermanos, hacemos quedar mal a nuestras esposas. Hermanos, debemos estar dispuestos a dar la cara, a proteger a nuestra esposa. Y eso, hermanos, lo que hace un líder amoroso. Un líder, hermanos, que nosotros como cabeza del hogar, hermanos, tenemos que estar dispuestos a asumir, hermanos, todas estas responsabilidades. Pero muchas veces, hermanos, hemos asumido nuestras responsabilidades solamente cuando nos conviene. Entonces, eso vemos, hermanos, en el primer punto, un recordatorio. Ustedes, hermanos, ya lo saben muchas cosas, pero, hermanos, es importante volver a recalcar. Número 2, hermanos, el hombre debe ser, hermanos, el proveedor, hermanos, sacrificado. Y vemos ahí que Dios, hermanos, le dijo a Adán que él tenía que producir, hermanos, tenía que cultivar, trabajar la tierra con el sudor de su frente. Hermanos, ningún trabajo ahora, hoy en la actualidad, peor en esta circunstancia en la cual estamos, no es, hermanos, nada sencillo. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que trabajar más de las horas que tenemos que dar. Entonces, por lo tanto, el hombre, hermanos, es el proveedor para nuestra casa. Miren lo que dice el verso 26 del mismo capítulo 25, perdón, del capítulo 5. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Miren, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28 al 29. Mire, así pues los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, tomemos estos dos palabritas específicas, hermanos. En el verso 28, hermanos, la cuida. Verso 29, la sustenta, hermanos, la sustenta y la cuida. Hermanos, el hombre es el llamado, hermanos, a alimentar la vida espiritual de su familia. Antes de, hermanos, de alimentar tal vez físicamente, emocionalmente. El hombre, hermanos, es el responsable, es el sacerdote, hermanos, en la casa, el que debe enseñar a su esposa, a sus hijos. Pero tristemente, hermanos, en nuestras iglesias, en el tiempo de oración, las hermanas están. En cualquier actividad, hermanos, las hermanas. ¿Y dónde están los hombres? Hermanos, un viaje que tuvimos a dar unas enseñanzas, hermanos, unos talleres a una iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros terminamos el taller. Al final del taller, cuando se dio, el pastor de la iglesia dijo, pasen los líderes de la iglesia para orar por nuestros hermanos. Y nosotros estamos adelante ahí de rodillas. Hermanos, las hermanas, escuchamos la oración, puras hermanas. Levantamos, terminaron de orar, levantamos los rostros y miramos. No había, hermanos, ni un líder varón. Todas las diáconas y no sé qué cargos más tenían esa iglesia, puras mujeres. Hermanos, el esposo debe ser, hermanos, el que debe alimentar a su familia, a su hogar, a sus hijos, enseñar a sus hijos, hermanos. Muchas veces hoy en la actualidad, hoy, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos, hermanos, el tiempo, las 24 horas los que tenemos ese privilegio, hermanos, de trabajar desde nuestras casas. Podemos, hermanos, pasar tiempo, dedicarnos y ocupar tiempo con ellos. ¿Qué más, hermanos? El esposo provee las necesidades físicas y materiales, verso 29, sino que las sustenta.
Hermanos, el hombre, nosotros somos los que debemos traer el sustento para la casa. La esposa, hermanos, puede trabajar, pero no es su responsabilidad, no es su rol principal. La esposa, hermanos, debe estar con los hijos. Es importante, hermanos, dice claramente que los niños de hasta los 5 años, hermanos, es el tiempo en el cual necesita el mayor tiempo de dedicación para que la madre, hermanos, esté con ellos, enseñándole a los padres. Pero hoy, ¿qué hacemos? Le dejamos la tele. Hermanos, contratamos niñeras, contratamos, hermanos, o lo dejamos en la guardería. Hermanos, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? Ellos, hermanos, la tele es una niñera en la cual, hermanos, podemos, si usted, hermanos, no quiere cargar con esta responsabilidad, usted, hermanos, le enciende la tele y le pone dibujos, hermanos, ellos pueden estar todo el día, pero eso estará bien, hermanos. No es, hermanos, lo correcto. Y la televisión hoy en la actualidad, los dibujos animados, hermanos, debemos ser bien cuidadosos. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Hermanos, hoy en la actualidad, los dibujos animados se ve magia, se ve, hermanos, incluso hasta cosas sexuales, que parecen todo normal, y así nuestros hijos, hermanos, están siendo alimentados por la televisión. Hermanos, nuestros hijos deben ser alimentados en la palabra del Señor. Y a esta corta edad que como yo estoy experimentando con mis hijos, hermanos, ellos me piden, nos piden, hermanos, contame una historia. Y yo les cuento 1 o 2 historias y ellos quieren seguir. Hermanos, esto es un desafío para cada uno de nosotros. Hermanos, alimentar, hermanos, la vida espiritual de nuestra familia, la vida emocional, hermanos, física y material, proveerlos. La esposa, hermanos, no tiene esa responsabilidad para que ella, hermanos, esté proveyendo los recursos para la casa. Proveer, hermanos, es para nuestra familia, especialmente para el hombre, es un testimonio de fe. Voy a pedir a mi esposa que me lea 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, en este verso vemos, si usted como esposo no está proveyendo y la esposa, hermanos, es la que está saliendo a buscar, hermanos, el pan de cada día, hermanos, no somos de testimonio. Incluso ese ha negado la fe y es peor, hermanos, que un inconverso. Entonces, hermanos, tenemos que tomar muy en cuenta esto, que nosotros como esposos tenemos esa responsabilidad de ser proveedor sacrificado. Número 3. Hermanos, aquí vemos que el hombre es un protector valiente. Hermanos, es alguien que debe estar protegiendo a su familia. Verso 30 al 33, dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Hermanos, nuestra esposa es parte de nosotros, porque cuando nos hemos casado, hermanos, la Biblia nos dice que cuando nos unimos en matrimonio somos una sola carne. Por esto, dice el verso 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, hermanos, esto es importante. El hombre debe proteger a su familia de los peligros espirituales, morales y físicos. Las enseñanzas, hermanos, las falsas enseñanzas, las psicologías, la moralidad, hermanos, lo físico, debemos proteger a nuestros hijos. Veamos en Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, hermanos, nuestro rol como esposos, somos, hermanos, los obispos, los que debemos proteger a nuestra familia de los peligros espirituales. Debemos ser, hermanos, cautos en todas estas enseñanzas, ¿no? Está dispuesto a socorrer y defender y dar auxilio a los suyos. Hermanos, no abandonemos a nuestras esposas, por más, hermanos, que ellas se hayan equivocado.
siempre vamos a tener conflictos con otras familias, con otras personas. Incluso nuestra esposa, hermanos, puede tener una dificultad en la misma iglesia. Hermanos, apoyemos a nuestra esposa, aunque ella se haya equivocado, hermanos, ayudémoslos, démosles auxilio. Por último, está dispuesto a sacrificarse por su esposa y por sus hijos. Hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? Y muchas veces, hermanos, hemos dejado mal parada a nuestra esposa y lo hemos dejado ahí y no queremos nosotros, hermanos, apoyarlo, ayudarlo. Hermanos, debemos estar dispuestos a proteger valientemente a nuestras esposas. Entonces, hermanos, esto en cuanto a lo bíblico que vemos aquí, que nuestro rol como esposo, hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y sabemos, hermanos, que nosotros como hombres somos cabeza del hogar, somos líderes, hermanos, somos los proveedores y también somos los protectores, hermanos, de nuestro hogar. Entonces, viendo este versículo específicamente, el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto, una sola carne? Unidad, ¿será unidad? Una sola carne. Hermanos, aquí las matemáticas son 1 más 1. ¿Cuánto sería, hermanos, en una matemática normal? 2. Pero en el hogar, hermanos, en el matrimonio, 1 más 1, ¿cuánto es? 1. Entonces, hermanos, somos 1. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros es unidad en todos los ámbitos matrimoniales, hermanos. La unidad debe ser en todos los ámbitos, tanto en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, en todos los ámbitos, hermanos, nuestro matrimonio debe haber esa unidad. Hermanos, aquí es importante, unidad en el manejo económico de nuestra economía. Hermanos, nosotros como matrimonios tenemos nuestra economía y muchas veces decir la economía, hermanos, es, ay, si ganara tanto. Hermanos, lo poco, lo mucho que usted tiene está haciendo economía, es administrador. Unidad, hermanos, mantener una billetera y una cuenta única. Hermanos, esto es importante en el ámbito económico. Si la esposa trabaja y el hombre trabaja, hermanos, hoy en la actualidad hay un divorcio muchas veces en este sentido. La mujer maneja su dinero por su lado y el hombre por su lado. ¿Y qué hacen? El hombre dice, yo voy a pagar todo de la comida y la escuela y así. Y vos con tu plata pagás lo que es los servicios básicos. Hermanos, no hay unidad. Debe haber, hermanos, transparencia en la cual los dos tienen que manejar, hermanos, cuánto gana el uno, cuánto gana el otro, y hacer, hermanos, y tener un solo ingreso entre los dos, manejar, hermanos, en unidad. Entonces, un poquito, hermanos, ya aquí entrando en los consejos de lo que es la economía en el hogar. Número 1, hermanos, debemos aceptar nuestra condición de mayordomos. Eso es importante, hermanos, que nosotros no tenemos que decir, hermanos, mi casa, mi auto, mi cuenta. Hermanos, aquí Dios nos ha dado para que nosotros seamos mayordomos. Seamos, hermanos, los que vamos a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Veamos este pasaje de Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿cuántas veces solamente hemos escuchado, ¿no? El versículo 13 y lo sabemos de memoria? Todo lo puedo en Cristo como me fortalece. Y lo hemos utilizado, hermanos, como para darnos ánimo, como algo, como un dicho que nos levanta el ánimo, ¿no? Pero ¿qué es? Miren el contexto, hermanos. El apóstol Pablo está hablando de su condición, cómo él estaba pasando. Sé vivir humildemente, he pasado hambre, he pasado necesidades. Y miren, hermanos, el contexto de este versículo. Hermanos, el apóstol Pablo estaba aceptando su condición en la cual él estaba. Y él, hermanos, sabía vivir en contentamiento.
Sabía, hermanos, estar agradecidos con lo que él tenía o con lo que él o Dios le había dado en sus manos. Miren, el segundo punto, hermanos, debemos identificar que cuál es nuestro enfoque. ¿Cuál es, hermanos, si es lo material o es lo espiritual? En Proverbios, hermanos, hay un versículo bien interesante. Proverbios 11:28, hermanos, dice este versículo. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hermanos, si nosotros como familia, como esposo, estamos enfocados en lo material, hermanos, lo material va y viene. Rápido, hermanos, se puede desaparecer. Hermanos, es interesante esto que nosotros en este mundo estamos temporalmente por un tiempo y nuestro enfoque, hermanos, debe ser espiritual. Entonces, número 3, ahora aquí un poquito más al detalle, hermanos, en nuestra vida como esposo, como matrimonios. Debemos tener una comunicación, hermanos, abierta y fluida en todas las áreas. En este punto, hermanos, estamos netamente hablando en el ámbito económico, en las decisiones, hermanos, en las compras. Pero ¿cuántas veces nosotros como esposo, bueno, como yo gano la plata, como yo tengo la billetera, la cuenta, la clave del cajero automático, voy y compro y llego a mi casa y le digo, mira amor lo que compré. Hermanos, hubo esa comunicación, hermanos, decidieron entre ambos, muchas veces, hermanos, por elegir o por decidir, hermanos, solos, hemos tenido, hermanos, tantas peleas, tantas discusiones, hermanos, con nuestra esposa. Número 4, hermanos, debemos visualizar las metas y planes a mediano y largo plazo. Hermanos, esto es interesante que nosotros como matrimonio debemos, hermanos, planificar. Está bien, hermanos, muchas veces esto tal vez es un término muy mundano, muy algo pensar en lo material, pero es importante, hermanos, que nosotros como esposo, como matrimonio, debemos proyectarnos. Nuestros hijos, hermanos, van creciendo, las necesidades de antes ya no son las mismas de ahora. Hermanos, todo esto requiere, hermanos, planificación. Miren lo que dice en Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, hermanos, debemos planificar, hermanos, no andemos, hermanos, a la deriva, a la de Dios. A ver, y muchas veces decimos, bueno, yo soy hijo de Dios y por lo tanto no me preocupo, Dios hará, Dios me proveerá. Si hasta los pajarillos tienen para comer, ¿por qué yo no voy a tener? Hermanos, eso es el otro extremo. Hermanos, los extremos no son buenos. Debemos ser, hermanos, sabios, planificar. Número 5. Es importante, hermanos, tener un presupuesto de gastos mensuales. Usted, hermanos, sabe muy bien cuánto recibe y en qué, hermanos, lo gasta. Es interesante, hermanos, aquí en el tema del presupuesto. Solamente, hermanos, le pido que usted por un mes, no le estoy diciendo que haga una hoja de cálculo en Excel, que haga fórmulas por aquí, por allá, nada. Solamente, hermanos, quisiera que un mes usted todos los egresos lo anote en un papelito y lo ponga en una cajita o un envase. Por ejemplo, compras de mercado, 100 bolivianos, nada más. Y hermanos, hágalo esto en un mes. Y va a ver, hermanos, y después haga una clasificación de en qué ha gastado, hermanos, toda su plata. Usted, hermanos, va a sacar datos bien interesantes. Y esto, hermanos, nos ayuda a que nosotros podamos ordenarnos. Muchas veces, hermanos, estamos nuestro dinero gastando en cosas que no tienen ningún valor, no tienen ningún significado. Y vamos a ver un poquito más adelante las compras. Miren, hermanos, punto 6, analizar las compras. Hermanos, lo que usted está comprando, pregúntese, ¿es una necesidad o es un gusto? Analice, hermanos, si es solamente un gusto, puede esperar, pero si es una necesidad, hermanos, requiere comprar. Pero un gusto, hermanos, está bien de vez en cuando darnos, pero no todas las veces,
porque esto, hermanos, es una mala decisión al realizar las compras. Número 7, hermanos, evaluar antes de asumir un préstamo. Hermanos, no se cuelgue fácil, hermanos, no se ponga la soga al cuello fácilmente. Porque, hermanos, es tan bonito, hermanos, comprarlo al crédito. Lo más difícil, hermanos, es pagarlo en cuotas. Y muchas veces, hermanos, cuando compramos, hermanos, algo al crédito, estamos pagando el doble y hasta el triple. Cuando podemos, hermanos, fácilmente ahorrarnos un tiempo y comprarlo, hermanos, y no nos va a costar. Hermanos, seamos bien sabios al asumir un préstamo. Pidamos, hermanos, la guía de Dios. Siempre digo, hermanos, que un préstamo solamente, hermanos, se podría utilizar, y yo lo aplico, cuando compramos una casa, cuando compramos un terreno, algo, hermanos, que es de valor y que no va a perder, hermanos, su valor. Pero si usted, hermanos, saca un préstamo para comprarse un electrodoméstico, una tele más grande, hermanos, eso no es una necesidad, es un gusto, hermanos, y lo cual, hermanos, estamos poniendo en riesgo a nuestra familia. Entonces, hermanos, para concluir, a cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, de discernir. Podemos, hermanos, analizar y ser sabios en nuestras decisiones. Seamos, hermanos, pensemos, no compremos todo a la rápida, hermanos. Dios nos dio esa capacidad. Las buenas y malas decisiones, hermanos, tarde o temprano afectan a nuestra familia. Si compramos, hermanos, y adquirimos una deuda, hermanos, nuestra familia va a ser golpeada, nuestra familia va a ser afectada. No vamos a poder dormir, hermanos, vamos a tener que dar más tiempo a trabajar, a buscar más otros ingresos para cubrir, hermanos, para cubrir esas deudas. Y el proverbio dice, ¿no? El que adquiere un préstamo, dice, hermanos, esclavo del fiador. Entonces nos convertimos en esclavos del banco, del prestamista, de la casa comercial, hermanos, donde estamos adquiriendo el préstamo. Aquí viene un dicho, hermanos, lo que ingresa será gastado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy gano 1.000 bolivianos o 2.000 bolivianos y apenas me alcanza eso para el mes? Si pudiera ganar 10.000 bolivianos, yo creo que sería otra cosa. Ahorraría los otros 7.000, 8.000. Hermanos, llegue a ganar a ver los 10.000. Igual, hermanos, se lo gasta los 10.000. Sabían que nosotros nos adaptamos a lo que nosotros tenemos. Lo que está en nuestras manos, hermanos, lo gastamos. Entonces, no espere, hermanos, ganar mucho dinero para administrar bien. Hermanos, Dios dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, es importante esto. No espere ganar la platanga, hermanos, la montonera de plata, llenarse la cuenta en el banco, en su caja de ahorro. Hermanos, lo que hoy tiene, Dios le ha puesto en sus manos. La pregunta viene, ¿cómo estás administrando tus ingresos? ¿En qué, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿En qué estás utilizando tus ingresos? ¿Será que en cada salida, comprando comida, en diversiones, en ropas? Hermanos, tenemos nuestros puntos flacos, ¿no? Que muchas veces, hermanos, somos buenos para gastar, hermanos, pero no somos buenos para administrar. ¿Estás tomando decisiones correctas? Hermanos, es interesante en este punto que hoy, hermanos, en la actualidad, estaba viendo, hermanos, unos análisis, unos cuadros que hoy en la actualidad, hermanos, antes las personas se prestaban, un 36%, hermanos, se prestaba dinero, pero hoy en la actualidad, hermanos, ya se están prestando más del 60% de personas, están adquiriendo préstamos, buscando, hermanos, tratando, hermanos, de cubrir los huecos pasados, las deudas anteriores, tratando de cubrir un préstamo con otro préstamo. Hermanos, si usted, hermanos, tiene un préstamo hoy en la actualidad y no lo está pudiendo pagar, hermanos, y tiene un bien, hermanos, véndalo y páguenlo sus deudas.
porque hermanos es mejor sacrificarse un tiempo y hermanos empezar y hacer reajustes en nuestras vidas. Muy bien hermanos, eso es lo poco que podemos compartir en esta noche. Espero hermanos que haya sido de ayuda para nuestros matrimonios, para cada uno de nosotros. Hermanos, si hay algunas preguntas, ya le dicen al hermano Luchito, él les va a ayudar también. Así que hermanos, ha sido un placer hermanos y dejamos hermanos ya este tiempo a cargo del hermano. Muchas gracias hermanos.